Vamos entonces a orar, hermanos. Señor y Padre, te bendecimos en esta hora de la mañana, elevando nuestro corazón a ti en oración, para suplicar de ti la asistencia de tu Santo Espíritu en estos momentos en que tu palabra va a ser expuesta. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, que nos diste tu palabra para instrucción nuestra, que nos diste tu Santo Espíritu para santificarnos y llevarnos a toda verdad. Por lo tanto, te pedimos que tu Santo Espíritu nos disponga y que quite toda distracción y permita que tu santa palabra que sea expuesta hoy cale y penetre todo nuestro ser para poder aplicarla a nuestra vida y poder entender quiénes somos nosotros y quién eres tú y quién es tu Hijo y lo que hizo Él por nosotros. Nuestras responsabilidades que tenemos como hijos tuyos. Afirma nuestra fe, Señor, y concédenos ser edificados para gloria de tu santo nombre y edificación de tu pueblo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Siguiendo entonces con la serie de las doctrinas de la gracia, después de haber considerado la absoluta soberanía de Dios, hoy vamos a considerar la depravación total del hombre o la depravación radical del hombre. Esta enseñanza la desarrollaremos teniendo en cuenta los siguientes tres encabezados. Primero, veremos una definición de la doctrina de la depravación total. En segundo lugar, miraremos la sólida base bíblica de la depravación total. Y en tercer lugar, miraremos la importancia práctica de la doctrina de la depravación total. Dios quiera nos alcance el tiempo. Entonces veamos nuestro primer punto, la definición de la doctrina de la depravación total. La depravación total o radical del hombre es la doctrina bíblica que nos muestra el daño y los terribles estragos que causó el pecado en el hombre. Esto quiere decir que debido a la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, como cabezas federales y representativas de la raza humana, el pecado hizo que quedaran separados de Dios, bajo maldición y esclavos del pecado. En consecuencia, su mente, su voluntad y sus emociones, sus facultades físicas, morales y espirituales quedaron corrompidas e inclinadas a lo malo, de tal manera que ellos y todos sus descendientes quedaron total y radicalmente incapacitados de volver a Dios para salvarse por su propio esfuerzo y mérito. En los cánones de Dor, un documento que fue escrito en el año 1618 y 1619 para establecer la fe de las iglesias reformadas, en el capítulo 3 de los cánones de Dor, dice acerca de la depravación del hombre lo siguiente. Hablando de la depravación total del hombre, todos los hombres son concebidos en pecado. Al nacer como hijos de ira, son incapaces de algún bien saludable o salvífico. Son inclinados al mal, muertos en pecados y esclavos del pecado. Por consiguiente, no quieren ni pueden volver a Dios, ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma sin la gracia del Espíritu Santo, que es quien regenera al individuo. Cierro comillas. Cánones de Dor, artículo 3. Dos cosas se entienden por la depravación total o radical del hombre. La primera, la total depravación radical del hombre
significa que en primer lugar, la totalidad de la raza humana desde su nacimiento es depravada, es contaminada con el virus del pecado. No hay nadie, ni siquiera un recién nacido, que no esté manchado o corrupto con el pecado. Todos nacen en maldad. En el Salmo 51, verso 5, David escribió: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Tampoco existe, hermanos, pueblo primitivo que viva aislado en algún lugar del planeta sin estar contaminado con el pecado. Todos, sin excepción, todos los habitantes de la tierra son depravados, inclinados a lo malo y no a lo bueno desde su nacimiento, y son culpables ante Dios. Por eso en Romanos 5:12 dice, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿A dónde pasó el pecado? A todos los hombres. ¿Qué más pasó? La muerte. ¿Por qué razón? Por cuanto todos pecaron. ¿Y por qué todos pecaron? Porque todos nacen inclinados a lo malo, igual que sus padres. Tales padres, tales hijos. Número 2, la depravación radical o total del hombre también significa que el pecado corrompió cada parte de su ser y la existencia del hombre, quedando esclavo por voluntad propia del pecado. No se les olvide, ellos quedaron esclavos por voluntad propia del pecado. En razón de esto, no solo sus acciones son malvadas, sino también su discurso, sus pensamientos, sus motivos y sus deseos. Todo lo que es y hace interiormente y exteriormente, por más bueno que parezca, no puede agradar a Dios porque tienen el veneno del pecado. Ejemplo, si yo tengo un vaso de agua pura y le echo una gota de veneno, de estrinina, ese vaso parecerá con agua pura, pero la agua tiene ¿qué cosa? Veneno. El hombre así nace contaminado por el pecado, aunque aparente ser bueno. Su inclinación es a lo malo. Tiene el veneno del pecado desde la misma concepción. En conclusión, amados hermanos, la doctrina bíblica de la depravación radical nos enseña que el hombre natural, el hombre sin Cristo, nunca puede hacer ningún bien que agrade a Dios, porque todos sus pensamientos, sus obras e intenciones están contaminadas por el pecado. De tal manera que no pueden agradar a Dios porque no cumplen con el estándar de perfección y pureza que exige el Señor en su perfecta justicia. Para que una obra sea agradable a Dios, tiene que tener 3 elementos. Primero, tiene que ser hecha en fe verdadera. Número 2, la obra tiene que ser hecha en conformidad con la ley de Dios. Y número 3, la obra tiene que ser hecha para la gloria de Dios. Fe verdadera, en conformidad con la ley de Dios y para la gloria de Dios. Es obvio entonces, queridos hermanos, que un inconverso nunca puede cumplir con estos requisitos, porque un hombre sin Cristo no tiene fe salvadora, no obra en conformidad a la ley de Dios. En consecuencia, no hace sus obras para la gloria de Dios. Aún el mismo creyente, todas las obras que hace son motivadas y movidas por el Espíritu Santo que está en él. Si el Espíritu Santo de Dios no lo moviera,
y no fuera justificado y aceptado ante Dios por la justicia de Cristo, sus obras tampoco serían agradables al Señor. Por eso en Mateo capítulo 7, versículos 17 al 18, la Escritura dice, Mateo 7, 17 al 18, así todo buen árbol da frutos, buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que como el ser humano nace siendo pecador, en consecuencia sus frutos, sus acciones no son buenos, aunque aparentemente parezcan buenos. ¿Por qué no son buenos? Porque no cumplen con el estándar que les acabé de mencionar. Porque no son hechas en fe verdadera, en conformidad a la ley de Dios, ni para la gloria de Dios. Amén. Entonces, así como el mal árbol no puede dar buenos frutos, así el hombre nacido de Adán no puede dar buenos frutos porque es malo desde la raíz. Por eso, depravación radical del hombre. Las obras que el hombre hace, porque muchos dirán, yo veo que los hombres hacen muy buenas cosas, sí, pero esas obras no son agradables a Dios en el sentido bíblico. No satisfacen la justicia de Dios, porque de una u otra manera el hombre busca hacer la obra para su propia gloria. No las hace en conformidad a la ley de Dios, ni las hace en fe verdadera. Entonces, todo lo que el hombre hace no puede agradar a Dios. Vemos en segundo lugar, entonces, la base bíblica. Vamos al segundo punto. Veamos, en segundo lugar, la base bíblica sólida de la depravación total del hombre. ¿Qué vamos a ver, hermanos? La base bíblica sólida de la depravación total del hombre, para que no sean mis palabras ni los conceptos, sino la misma palabra de Dios respaldando lo que les acabo de decir. Todo empezó, amados hermanos, en Génesis capítulo 1, 2 y 3, en el principio. Si nosotros queremos saber la raíz de todas las cosas, tenemos que ir a Génesis 1, 2, 3 y 4. Allí encontramos las verdades acerca de la condición del hombre. Entonces, todo empezó en Génesis. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. ¿De dónde Dios hizo al hombre? Del polvo de la tierra que él mismo había hecho. Y sopló en su nariz aliento de vida. Lo creó perfecto, dice la Escritura, a su imagen y a su semejanza. Esto quiere decir que lo creó con mente, voluntad y emociones. La imagen y la semejanza que el hombre tiene de Dios no hace referencia a lo físico, porque Dios es espíritu, Él no tiene cuerpo. La imagen y la semejanza de Dios en el hombre hace referencia a la mente, a la voluntad y a las emociones. Mente, capacidad de pensar y de razonar. Voluntad, capacidad de tomar decisiones. Y emociones, capacidad de sentir y de amar. Así que esas tres cosas, mente, voluntad y emociones, es la imagen de Dios en nosotros. Capacidad de pensar, de razonar. Capacidad de tomar decisiones, capacidad de amar y de sentir. Con estas facultades le delegó el cargo de mayordomo de su creación y lo puso en el huerto de Dios para que lo labrara y lo guardase. Pero Adán y Eva no podrían administrar
y sojuzgar la obra de la creación solos. Necesitaban más personas. En consecuencia, Dios lo puso como cabeza reproductiva y representativa de la raza humana. ¿Qué es Adán y Eva? Cabeza reproductiva y cabeza representativa de toda la raza humana. Esto quiere decir que de Adán, descendería todo el género humano para poblar la tierra y sojuzgarla. De tal manera que él debía ser modelo de obediencia y perfección tanto para su esposa como para toda su descendencia. Observen lo que dice Génesis capítulo 1, 26 al 28. Dice la Escritura. Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, después de que creó todo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, bendición quiere decir hablar bien. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos aquí que Dios creó al hombre a su imagen y le dio la orden de unirse y reproducirse para poder sojuzgar la tierra. Ellos no la podrían sojuzgar solos, tenían que tener más descendencia para gobernar y sojuzgar la tierra que Dios había creado. En Génesis 2, 16 al 17, sigue avanzando la historia ya, esta vez desde otro enfoque. Génesis 2, 16 al 17 dice, después de que Dios creó al hombre y lo hace del polvo de la tierra, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ustedes conocen la historia. Pero contar la historia desde la óptica que la estoy contando hoy nos va a traer una mayor claridad acerca de los problemas de la raza humana y del porqué de la depravación total del hombre. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hay una sentencia de muerte para el hombre si desobedece al Señor. La Escritura nos enseña que Adán y Eva no pasaron la prueba, no le creyeron a Dios y desobedecieron. Incitados por Satanás, comieron del fruto del árbol prohibido y se cumplió en ellos la sentencia de muerte, tanto de muerte física como de muerte espiritual. Esta maldición de la muerte física y la muerte espiritual la heredó toda su descendencia, todos los hijos que estuvieron en la posteridad y los que nacieron después de ellos hasta nuestros días. Es decir, el género humano, desde ese acontecimiento, todo el género humano, hombres y mujeres, nacemos muertos espiritualmente. Es decir, separados de Dios y con sentencia de muerte física. Muertos espiritualmente y con sentencia de muerte física. En consecuencia, amados hermanos, la santa imagen de Dios en el hombre se corrompió. En otras palabras, vino la depravación radical del hombre a su ser. Su mente, su voluntad
y sus emociones se corrompieron y quedaron esclavas del pecado con inclinación al mal. El hombre, desde ese entonces, ya no puede ni quiere volver a Dios por sí mismo. Dios expulsó al hombre del huerto del Edén, lo apartó de la comunión con Él, lo apartó de la vida perfecta. Y el hombre de Dios se convierte en un transgresor de la ley de Dios, tanto de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Ahora su mente, la capacidad de pensar y razonar, ya no razona ni piensa de acuerdo a la voluntad de Dios. El hombre ahora busca independencia. El hombre ahora ya no piensa como Dios. Piensa en ser grande. Piensa en ser independiente de su Creador. Piensa de la manera que él cree que es conveniente. Su mente se corrompió. Pero no solamente se corrompió su mente, sino que se corrompió también su voluntad. Ahora el hombre ya no toma decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, sino toma decisiones de acuerdo al pecado, de acuerdo a las inclinaciones de su corazón. Su mente, su voluntad se corrompieron. Sus decisiones no son agradables a Dios. Pero no solamente su mente, su voluntad, sino también sus emociones. Ahora él no ama como Dios ama, ni siente como Dios siente. Ahora él ama de manera perversa y pecaminosa. Ahora él siente ya no de manera santa, sino que siente y hace cosas que no son correctas. Es decir, su amor se corrompió. Desde ese momento. ¿Cómo lo sabemos? Pues por el mismo testimonio a lo largo, después de esto que les cuento, a lo largo de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a mirar pasajes de las Escrituras con referencia a la total depravación del hombre, a la radical depravación del hombre. Si usted observa, amado hermano, en Génesis capítulo 4, la historia, pues no la vamos, póngame en atención, ustedes la saben y saben que no les miento. Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén, de lo perfecto, de la comunión íntima con Dios por su pecado, porque Dios no puede convivir con el pecado. Tiene que haber una paga por el pecado y esa paga es la muerte. Y la muerte, entiendan hermanos, que no significa simplemente dejar de existir el cuerpo, sino es separación. La muerte no es la extinción del alma, la muerte es la separación, quedamos separados de Dios. Así que Dios expulsó al hombre del huerto del Edén y puso en la entrada del huerto querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Así que si el hombre quisiera volver, no puede, porque le está vedado, está impedido de regresar allí. El hombre está apartado de Dios, separado. Y es separado de Dios que Adán y Eva tienen hijos. Así que esos hijos no nacen dentro de la comunión con Dios, ni en lo perfecto, sino nacen fuera del Edén, separados de Dios y además de eso, con el virus ¿de qué? Del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Bien, entonces, esos dos hijos que menciona la Escritura, que son Caín y Abel, uno de ellos mata a su hermano. ¿De dónde salió eso, hermanos? De que un hermano ya en la primera familia que se está estableciendo en la tierra mata a su hermano de manera cruel y violenta. ¿De dónde nació esa acción de ese hombre, de ese muchacho? ¿Heredada de quién? De sus padres.
sus emociones, se llenó de celos, se llenó de rabia contra su hermano porque Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y entonces con engaño lo llevó al campo y allá en el campo cuando estaban solos se levantó contra su hermano y lo mató. Entonces ya viene el primer asesinato y Caín es expulsado de la presencia de Dios y maldecido. Y luego Dios reemplaza a Abel porque Eva volvió a quedar embarazada y ese hombre que reemplazó a Abel se llama Set. Y entonces de un mismo vientre comienzan a salir, hay vestigios, a salir como dos descendencias. Una que tiene tendencias a obedecer a Dios pero sigue en pecado y otra que está totalmente apartada y separada de Dios, que no le importan las cosas de Dios. Y luego dice la Escritura que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Y luego la Escritura dice que se corrompió la tierra. Todo eso es debido a la semilla del pecado, de la depravación radical que está en el hombre. Y entonces vamos a mirar nuestro primer texto, Génesis 6, versículo 5. Génesis 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Para mí este es uno de los pasajes más contundentes de la depravación radical del hombre. La raza descendiente de Adán ya se había multiplicado sobre la tierra. Pero miren los resultados, las obras, las inclinaciones del corazón de esta gente que se había multiplicado descendiente de Adán. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Lo primero que vemos en el texto es que lo que se va a decir es el dictamen de Dios mismo sobre la condición depravada y radical de los hombres descendientes de Adán sobre la tierra. O sea que no es un dictamen de un hombre, sino es el dictamen del mismo creador, del mismo que creó al ser humano, al hombre. Por eso dice, y vio Jehová. ¿Qué vio Dios? Hagámosle preguntas al texto. ¿Qué vio Dios? Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Por qué vio Dios que la maldad de los hombres era mucha o muy grande en la tierra? ¿Por qué? Porque todos los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente al mal. O sea que las inclinaciones de los hombres son de tendencia a lo malo. Observen nuevamente el texto. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea, no era algo poco, era mucha, grande. Y lo que más me impacta del texto, y es que todo designio, toda decisión de sus pensamientos, del corazón de ellos, porque recordemos que cuando la Biblia habla del corazón hace referencia a la mente, era de continuo, no era cada 8 días, no era cada 3 días, sino de continuo solamente al mal. Eso nos habla de qué? De el mal que causó el pecado en la composición espiritual y moral del ser humano. Su mente, su voluntad,
y sus emociones se corrompieron total y radicalmente por el pecado. Su mente, su voluntad y emociones quedaron afectadas por el pecado, que no quieren, no pueden, ni desean hacer el bien ni agradar a Dios, sino inclinación al mal. Suena duro, ¿cierto? Pero no es el testimonio de los hombres, sino el testimonio de la palabra de Dios. No es como yo creo, que el hombre sí es bueno. La Biblia dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. En Génesis, luego posteriormente, ¿y cuál fue el detonante para traer el diluvio? Pues esta maldad del hombre. ¿Cuál es el detonante que traerá el juicio final? La maldad radical del hombre, hermanos. Pero luego sigue, en Génesis 8:21, otra declaración. Génesis 8:21 dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento o las intenciones, intento quiere decir intenciones, del corazón del hombre es malo desde los 18 años, desde la juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. La palabra juventud ahí quiere decir desde la niñez. Hermanos, la Escritura vuelve y ratifica que el intento o las intenciones del corazón del hombre son malos desde la niñez. Usted no tiene que enseñarle a un niño a mentir, ni a ponerse bravo, ni a ser egoísta. Los niños van mostrando ese carácter pecaminoso solitos desde pequeños, ¿o no es así? Los niños nacen siendo pecadores. No les dé usted pecho y verá que se ponen rabiosos y lloran y patalean. Tiran las cosas también, hacen berrinche. ¿Quién les enseñó eso? Ya vienen con el chip así. Son manipuladores, mienten, esconden el juguete para que lo digan. Ellos tienen esa tendencia a pecar. Así que el niño no se hace pecador porque peca, sino peca porque es pecador. La Escritura entonces registra aquí en Génesis 8:21 una vez más el dictamen de Dios. Porque ¿quién es el que está dando el dictamen aquí? Dios. Entonces nosotros, ¿a quién le creemos más? ¿Al dictamen que dan los expertos, como ahora mencionan? Usted escucha en el noticiero, los expertos dicen que no va a llover y mire, llovió. Los expertos no sé qué. Ahora los expertos no tienen en cuenta a Dios, son Dios a sí mismos. Y ellos hacen dictámenes y hacen un poconón de cuentas y Dios les tapa la boca. Aquí el experto, el que nos está diciendo cómo es el hombre, es Dios mismo. Y percibió Jehová, dice el texto, olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque, eso lo está diciendo Dios, el intento o las intenciones del corazón del hombre son malos desde su juventud, desde su niñez. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Así que el dictamen acerca de la corrupción moral y espiritual del hombre es un dictamen de Dios, del Creador de los cielos y la tierra y del mismo hombre. Ahora adelantémonos a Eclesiastés 7, versículo 20. Vamos a mirar textos que nos hablan de la total depravación radical del hombre. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Yo quiero que observemos un momento este texto.
Observen la primera palabra, ciertamente. ¿Qué les indica esa palabra ciertamente? Que es una verdad incuestionable, que no es mentira, que es una verdad absoluta, ciertamente. Cristo también decía, de cierto os digo. O quien dice, lo que les voy a decir es una verdad absoluta. Ciertamente no hay hombre. ¿Escucharon eso? No hay hombre. Ni aquí en Colombia, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte del planeta, ni en Marte, ni en la Luna, porque allá no hay hombres. No hay hombre justo en la tierra. Una persona justa es aquella que se conforma perfectamente al estándar moral de la ley del Señor. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Qué nos está diciendo el texto? Que todos sin excepción somos pecadores. ¿Y por qué somos pecadores? Porque el mal está en nosotros, porque hay una depravación radical interna en nosotros. Y esas buenas obras que llegasen a hacer nunca cumplirán con el estándar de Dios. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahora pasemos al Salmo 14. Salmo 14. Dice el texto sagrado, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a unas se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Amados hermanos, este pasaje también es otro dictamen y aún más contundente del Dios vivo y verdadero que creó al hombre. ¿Sí notan? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Verso 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Así que la mirada escudriñadora, porque los ojos de Jehová atalayan sobre los hombres, y Él conoce lo más íntimo y recóndito del corazón del hombre. Y dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios es presentado aquí como un hombre que examina. Eso no quiere decir que Dios no conozca a todos sin que Él lo examine. Pero aquí lo presenta porque Dios sabe y conoce todo. Así que el dictamen que Dios va a dar es este. Al observar todos los hijos de los hombres sobre la faz de la tierra, los que han vivido, los que están viviendo y los que vivirán, llegó a esta conclusión. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, hermanos. Entonces, como les dije, el dictamen de Dios nuevamente aquí nos debe llevar a aceptar esta doctrina como una verdad incuestionable. Hacia el mundo no le guste y a muchos cristianos que se dicen llamar cristianos no les guste. Porque hoy, debido al humanismo, a la exaltación del hombre, pues hablar de esto, pues es totalmente chocante. Porque tú eres el campeón, porque tú eres el que puedes, porque tú eres bueno. Hermanos, el dictamen de Dios va en contra de los pensamientos de la humanidad. Aquí la depravación se describe como algo que caracteriza a la raza humana.
Observe la afirmación del Señor. No hay nadie que busque a Dios. Ni siquiera uno que haga lo bueno. Es decir, no hay ninguno que cumpla el estándar que Dios exige para que una obra sea buena. Entiendas esa expresión, no hay uno que haga lo bueno, significa que no hay uno que cumpla el estándar con sus obras para que agrade a Dios. ¿Y por qué razón? Según el texto, porque todos se han desviado del camino de Dios y se han corrompido por el pecado en su ser interior. Esa es la descripción del Señor. Así que, hermanos, esto debe producir en nosotros santo temor y reverencia ante un Dios que conoce todo. Ustedes recuerdan lo que dice Hebreos 4, 12 y 13, ¿no? Porque la palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne ¿qué cosas? Las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Solo su gracia puede salvarnos. Solo su gracia y su poder pueden transformarnos y hacer de nosotros una nueva creación. Miren lo que dice Jeremías capítulo 13, verso 23. Jeremías 13, verso 23. Otro texto contundente que está encapsulado desde la raíz del Génesis y que por eso los escritores bíblicos lo escriben así. Jeremías 13, 23. Dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Tremendo texto este que acabamos de leer. Así como es imposible para el hombre de piel negra cambiar el color de su piel en su propio poder, a no ser de que Dios obrara un milagro sobrenatural, así también es imposible para el hombre nacido de Adán hacer el bien que agrada a Dios, porque todas sus obras están contaminadas y corrompidas por el pecado. Así como es imposible para el leopardo quitarse las manchas con las cuales nace genéticamente, porque esa es su genética, así también es imposible para el hombre él mismo quitarse su propio pecado. No se puede quitar el pecado a sí mismo con su propio bien obrar, porque la humanidad está engañada creyendo que podrá ir al cielo y redimirse a sí misma haciendo algunas obritas de misericordia. No, mis amados hermanos, el pecado, la corrupción interna que tenemos no la podemos quitar nosotros, ni por nuestras propias fuerzas, ni haciendo obras. Solamente puede ser realizada y obrada por un cambio poderoso y sobrenatural de Dios en nuestra vida. Lean nuevamente el texto. ¿Mudará o cambiará el etíope, es decir, el africano, el negrito, su piel? ¿La cambiará? ¿Y el leopardo sus manchas? Hace una pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? No, no pueden cambiar su genética. Así también, dice, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? ¿Por qué el hombre está habituado a hacer mal? Porque radicalmente en su ser interior es pecador. Está corrompido por el pecado. Así que esa es la verdad de la depravación total del hombre. No solo que el hombre no hace el bien, sino que no puede hacerlo porque está habituado a hacer el mal. Así que este pasaje también nos enseña
que la depravación radical del hombre es inherente a su naturaleza caída. Pasemos a Jeremías capítulo 17, versículo 9 y versículo 10. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, este texto conocidísimo por todos es contundente. ¿Cómo es el corazón del hombre? Engañoso y perverso. Más que todas las cosas, dice. Es que es algo exhaustivo, dice. Engañoso es el corazón. ¿Cuál corazón? El corazón del hombre. Más que todas las cosas. Y añade, y perverso. No solamente es engañoso, sino perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Otra vez el dictamen acerca de la corrupción moral y espiritual del hombre, ¿de quién es? De Jehová el Señor. Dios está dando el dictamen. Y si Dios dice algo, es verdad. Él mismo nos está afirmando la corrupción. Dios en este pasaje afirma y testifica que nuestra depravación no consiste simplemente en acciones pecaminosas, sino que ellas son el producto de nuestros corazones engañosos y perversos, como dice el texto. De manera pues que si nuestros corazones son engañosos y perversos, es imposible que algo limpio o bueno que agrade a Dios salga de ellos, ¿sí o no? Si la fuente es impura, nada puro saldrá de la fuente. Si el árbol es malo, produce frutos malos. Si nuestro corazón es engañoso y perverso, eso mismo producirá en sus acciones. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Juan 3, del 1 al 5. Juan 3, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas o señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué le dijo? Si no, de cierto te digo. O sea que es una verdad incuestionable, nuevamente, ¿no? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lea el 6, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Este pasaje es supremamente interesante. Vino un fariseo principal entre los judíos, llamado Nicodemo, a Jesús. Uno que conocía la Torá, las Escrituras, que iba al templo, que sabía muchas cosas acerca de la Biblia. Pero este hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Este hombre no tenía a Dios en su corazón. Era un hombre religioso,
pero muerto en sus delitos y pecados. Y le dice: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales o estas cosas si no está Dios con él. Él sabía que Jesucristo era un hombre de Dios. Vino como halagándole, ¿no? Pero Jesucristo no toma sus halagos, sino que va directo al grano, a la médula del asunto. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le dice a Nicodemo y a nosotros también, queridos hermanos, en esta mañana, que los ojos de nuestro entendimiento espiritual están ciegos por el pecado y no podemos ver o entender el reino de Dios por más religiosos que seamos, excepto por el milagro del nuevo nacimiento espiritual realizado por el Espíritu Santo, porque estamos muertos espiritualmente. ¿Cómo estaba Nicodemo? Muerto espiritualmente en sus delitos y pecados. En consecuencia, estaba ciego a las cosas de Dios y era religioso y aparentaba piedad, pero su piedad y su religiosidad no eran agradables a Dios, porque tenían pecado. Por eso le dice el Señor: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no puedes ver, entender, comprender el reino de Dios, las cosas de Dios. Así que tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Tiene que haber una obra sobrenatural por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo en mi vida, una regeneración espiritual para que yo pueda ver y entender las cosas de Dios. ¿Por qué razón? Porque estamos radicalmente corrompidos y depravados. A no ser de que Dios obre un milagro en nosotros, no se producirá ese cambio, esa transformación, ese nuevo nacimiento. Nicodemo creía que le estaba hablando del nacimiento físico. Por eso el Señor le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que si Dios no nos da el nuevo nacimiento, no podemos entender, ni ver, ni comprender las cosas del Señor. Adelántese a San Juan 6:44. San Juan 6:44. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Este pasaje nos muestra que los hombres por sí mismos no pueden venir o creer que es lo mismo en Jesucristo como su Señor y Salvador, porque su naturaleza depravada, escúchenlo bien, porque su naturaleza depravada se lo impide. Solo el poder de Dios en su gracia y misericordia puede traerles a Cristo. El pasaje es supremamente claro, ¿o no es así? Así que uno no es el que acepta a Cristo, uno es el que viene a Cristo, es el mismo Cristo que en su gracia, bondad y misericordia nos atrae hacia Él y nos quita la ceguera espiritual para que nosotros entendamos y entonces sí digamos: sí, tú eres mi Señor. Solo hasta que Él obra un milagro interior en nosotros podemos entender quién es Cristo y creer en Él. Ninguno, dice ahí, ¿noten la palabra? Ninguno. Y la palabra ninguno quiere decir nadie, absolutamente nadie sobre la tierra puede venir a mí, dice Cristo, si el Padre, el Creador de los cielos, que me envió, no le trajere. Él es el que nos trae, Él es el que produce fe en nosotros. Y entonces, cuando pasa eso, entonces dice Cristo: yo le resucitaré en el día posterior. Es decir, vas a resucitar con un cuerpo incorruptible, inmortal, así mueras. Porque la paga del pecado también nos lleva a enfrentar la muerte física. Pero aunque muramos, el que esté muerto y cree en Cristo, vivirá. ¿Ven? Ahora observen lo que dice 2 Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este otro pasaje contundente, hermanos, que nos habla de la total depravación del hombre. El hombre natural es el hombre nacido de Adán, muerto en sus delitos y pecados, corrompido en su ser, inclinado a lo malo, sordo espiritualmente, ciego espiritualmente. El hombre natural, sin Cristo, no percibe. ¿Qué quiere decir que no percibe? No entiende, no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios. Las cosas que son del Espíritu de Dios, las cosas de Dios, él no las puede entender. ¿Por qué razón? Porque está ciego, está sordo, está muerto, está corrompido radicalmente. ¿Y por qué no las puede entender? Dice que son locura para él. Por eso es que uno cuando le predica a un inconverso, ese está loco. Pues es que él está ciego, él está sordo, él está muerto en sus delitos y pecados, él está con su depravación total al máximo. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Solo los que hemos nacido de nuevo podemos entender y discernir estas cosas. Y luego Pablo, en Romanos 3:10, dice lo siguiente. Romanos 3:10 al 18. Y termina aquí diciendo otra vez la total depravación y radical del hombre. Dice, como está escrito allá en el Salmo 14, en el Salmo 53, que dice lo mismo, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, ¿escuchaban eso? Todos, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides o de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la descripción del hombre sin Dios, nacido de Adán. La descripción de la corrupción radical del hombre, hermanos, que está plenamente compaginada con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces veamos nuestro último punto, que es la importancia práctica de la doctrina de la depravación total. En primer lugar, la doctrina de la depravación radical del hombre nos permite entender el porqué del mal comportamiento y proceder de la humanidad en nuestro mundo. Si nosotros tenemos un mal concepto o un concepto equivocado de la composición del hombre, de su naturaleza caída, pues así vamos a ver el mundo. Así que la depravación radical del hombre nos permite entender el porqué del mal comportamiento y el mal proceder de la humanidad en nuestro mundo. Las guerras, los asesinatos, los robos, los adulterios, los divorcios, los niños desamparados, abandonados, los odios, la envidia, la mentira, la anarquía, la inmoralidad, la perversión sexual antinatural, el tráfico de drogas, las adicciones, el alcoholismo, los secuestros, la indiferencia al dolor, la idolatría, el materialismo, el derroche, la contaminación, etcétera, 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 son producto de la depravación radical de los hombres humanos, porque no hay ninguno que realmente haga el bien que agrade a Dios. En segundo lugar, el conocimiento de la doctrina de la depravación total del hombre debería llevarnos a humillarnos ante Dios día a día, aplastando nuestro orgullo, pidiendo su perdón y haciéndonos más humildes cada día, ya que no somos tan buenos como nosotros pensamos ser. Porque nosotros tenemos un concepto demasiado elevado de nosotros mismos. Así que esto debería llevarnos a humillarnos ante Dios pidiendo perdón por nuestra maldad.
En tercer lugar, la doctrina de la depravación total del hombre debe llevarnos a una mejor comprensión de los terribles alcances del pecado en nuestro ser, ya que el pecado, no solo se limita a las malas acciones externas de los hombres, sino que abarca las motivaciones internas del corazón: orgullo, codicia, envidia. Algunos dicen: es que yo le he sido fiel a mi esposa, pero le ha sido fiel también de pensamiento, porque Cristo dijo: si miras a una mujer y la codicias en su corazón, ya adulteró con ella. Así que el pecado nace en nuestro corazón. En consecuencia, el pecado no es un mal que afecta solo ciertos sectores de la sociedad, sino un mal que afecta a toda la humanidad en general. En otras palabras, el pecado es el verdadero problema de la humanidad. No es la falta de educación, no es los problemas sociales de pobreza. El pecado real, la raíz de todo mal y desgracia en esta tierra, es el pecado del hombre. En cuarto lugar, el conocimiento de la doctrina de la depravación radical del hombre es importante porque nos hace entender que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos por nuestras propias obras. En razón de esto, necesitamos de la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo para ser perdonados, salvados y regenerados. En otras palabras, la doctrina de la depravación radical del hombre hace necesario el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. En quinto y último lugar, la doctrina de la depravación total del hombre debe llevarnos a entender que si yo reconozco mi pecado, me humillo y pido perdón a Dios, es porque Él mismo puso en mí el querer como el hacer por su buena voluntad, por su misericordia, porque de no ser así, yo no lo hubiera hecho. En otras palabras, esta doctrina nos debe llevar a entender que solo Dios merece la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén. Que Dios haya hablado a sus corazones. Colóquense de pie, vamos a orar. Padre bendito, gracias por mostrarnos quiénes somos nosotros realmente. Que si no fuera por Cristo, que si no fuera por tu Santo Espíritu que nos dio vida, nosotros estaríamos en el mundo sin esperanza y sin Dios, haciendo lo incorrecto, quebrantando tu ley. Aún siendo creyentes, seguimos siendo pecadores, haciendo cosas incorrectas, pero tu gracia, tu Espíritu que mora en nosotros, nos coacciona, nos guía, nos lleva. Y el que comienza en nosotros la buena obra, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Así que gracias, Señor, por enseñarnos estas verdades tan buenas que nos llevan realmente a ir a los pies de aquel que solamente puede darnos la paz, el perdón y la misericordia. Que nos lleva a abandonarnos por completo en los brazos del Redentor y a no confiar en nosotros, sino solo en Él. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendícelos, guíalos y ayúdalos cada día para que puedan hacer lo que es justo y recto, guiados por tu Santo Espíritu que nos fue dado. Y perdónanos cada vez que ofendamos, Señor, y quebrantemos tu ley. Porque te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Lleva al que no te conoce a los pies de la cruz. Si hay alguien en este lugar que no ha reconocido su pecado, ni ha entendido su pecaminosidad, y no ha comprendido que Cristo pagó por su pecado, hazle ver como a Nicodemo, quítale la venda y dale el nuevo nacimiento. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones
y sus pensamientos en Cristo Jesús. El culto ha terminado. Dios lo lleve en su paz. Buen día, hermanos. Hay refrigerio,